Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de clase que tenemos preparada para el día de hoy. La agenda se les hizo llegar con anterioridad y estábamos tratando lo relativo a los elementos positivos para la construcción del delito. En la clase anterior estuvimos viendo la acción o conducta humana como primer elemento positivo del delito. Hicimos en aquella oportunidad también la acotación de que no podemos hablar de el elemento más importante del delito. Vimos que todos los elementos positivos constitutivos del delito son importantes para la construcción de la infracción penal. Sin embargo, lo que sí podemos advertir es que la acción o conducta humana delictiva es el primer elemento, porque de ese elemento pues se empiezan a desarrollar, a partir de ese elemento se empiezan a desarrollar todos los demás elementos positivos para la construcción del delito. De tal manera que hacíamos el hincapié en que en primer lugar pues quedaba muy claro que el delito en el derecho penal moderno, en el derecho penal contemporáneo, se produce única y exclusivamente a partir de la conducta humana delictiva. Es decir, quedan fuera totalmente de lo que en un momento se consideró en el derecho penal antiguo de la imputabilidad penal a los animales y aún hasta las cosas inanimadas, como comentábamos la vez anterior. Definitivamente es solo la conducta humana la que puede ser reprochable como la comisión de un delito. En ese sentido, pues hablamos de que la acción o conducta humana delictiva se puede ser analizada como acción activa o como acción pasiva, que es en cierta manera la omisión. Dejamos claro que no hay que confundir la acción pasiva o la omisión como acción pasiva con lo que es ausencia de acción. La ausencia de acción es otra cosa. La ausencia de acción es el elemento negativo de la acción. Y entonces explicamos que la acción, pues su conducta humana para que sea delictiva, pues en la doctrina se dice que puede ser activa. Y es activa cuando se hace algo que no debería de hacerse. Entonces hablamos de una acción activa cuando hacemos algo que está prohibido por la norma penal del Estado. Es una acción así, activa. Pero hay una acción pasiva cuando se deja de hacer algo que se tiene la obligación o el deber legal de hacer. Al no hacerlo, pues es una acción omisiva, es una acción pasiva, pero no es ausencia de acción. ¿Cuál es la característica de estas dos clases de acción? Es decir, de la acción o conducta humana desde el punto de vista activo o pasivo. Decíamos que se caracterizan porque tienen que estar precedidas de la voluntad. Es la voluntad del sujeto activo la que en cualquiera de las dos situaciones va a demostrar que había una
posibilidad de actuar de manera diferente para no contravenir la norma penal del Estado. Es decir, en la activa, cuando conscientemente el sujeto realiza un acto sabiendo que no lo debe realizar y lo hace. Y en la pasiva, cuando el sujeto sabe que debe realizar una actividad y sabiendo que debe realizarla, la deja de hacer. En todo caso, hay la voluntad y esto pues subraya, decíamos, lo que la teoría finalista sostenía respecto de la acción más allá de lo que la teoría causalista explicaba. En ese sentido, estamos entonces claros que la omisión como una acción pasiva se da cuando el sujeto activo, sabiendo que tiene que realizar una actividad, sabiendo que tiene que realizar una acción, sabiendo que tiene que realizar una conducta, deja de hacerla. Y al dejarle hacerla, pone en peligro o lesiona un bien jurídicamente tutelado. Esto es tan importante que muchas veces es necesario, dependiendo del tipo penal, que se cause una lesión o bien se ponga en peligro un bien jurídico tutelado. En el caso de una intervención quirúrgica, por ejemplo, el cirujano que, sabiendo que previamente a una intervención quirúrgica tiene que esterilizar todos los instrumentos que va a utilizar, si en un momento dado él deja de hacerlo, ahí hay una acción omisiva, una acción pasiva, voluntaria, que de tener un resultado dañoso, es decir, una lesión a la salud del paciente, podría haber responsabilidad penal para él. Pero hay otras conductas omisivas que son de simple actividad y que no necesariamente tiene que haber un resultado dañoso. Tal es, por ejemplo, la posibilidad que contiene el artículo 156 del Código Penal en la omisión de auxilio. Es decir, quien dejare de prestar el auxilio necesario a un niño menor de 10 años que se encuentre en peligro, o a un incapaz, o a una persona que no está en posibilidades de valerse por sí mismo. Es una omisión pasiva que aun y cuando no se dé ningún resultado lesivo para la personalidad o la conducta del sujeto activo, en este caso sería el niño menor de 10 años, aún así existe responsabilidad penal y se consumaría el delito de omisión de auxilio. Y yo les planteaba en alguna oportunidad respecto que si un sujeto, por ejemplo, vive frente a la vía férrea, él saliendo a trabajar pues de su casa temprano, advierte que Juanito, el niño de 5 años, hijo de su vecino, está jugando carritos en medio de la vía férrea. Sin embargo, él pasa frente a él, es más, lo saluda y sigue para su trabajo. Tan solo esa conducta constituye una omisión de auxilio. Tan solo esa conducta es delictiva. Aun y cuando al niño no le suceda nada. Es más, posiblemente ese día
no pasa el ferrocarril. Pero aún así, este tipo de delito es una conducta pasiva que él toma cuando tiene el deber de actuar. Él lo que tenía que hacer era, en lugar de saludar al niño, pues inmediatamente separarlo, quitarlo de la vía férrea e irlo a entregar a su casa. Esa sería la conducta, ese sería el deber jurídico que él tenía que realizar. Pero sencillamente se limitó a saludar al niñito e irse. Esa es una omisión que tiene relevancia penal. Pero queda claro, esas omisiones son acciones pasivas en las que el sujeto tiene responsabilidad penal que no precisamente se refieren a la ausencia de acción. En la ausencia de acción, que es otro tipo de conducta, no hay acción de parte del sujeto activo. En la ausencia de acción no hay una acción penalmente relevante. Tal es el caso de lo que muchas veces se da en la fuerza irresistible, por ejemplo. Establece el artículo 25 en uno de sus numerales, la fuerza física irresistible del sujeto, por ejemplo, que en un momento dado está en un caso pues hipotético, que esté viendo una vitrina, por ejemplo, porque quiere comprar un par de zapatos, qué sé yo, y, y cuando está viendo la vitrina pasa otra persona y le da un empujón de tal naturaleza que esta persona pues rompe el vidrio y cae sobre los zapatos. Pero el agente de seguridad del almacén inmediatamente lo va a detener, le va a decir, mire, usted rompió el vidrio, y así es que tiene que pagarlo, pues, o si no lo hace, pues llamo a la policía. La reacción de él va a ser, mire, yo no fui, a mí me empujaron. Pero si se advierte y se puede comprobar por las cámaras de seguridad de la tienda que efectivamente pasó otro sujeto, pues quien lo empujó de tal manera que él cayera pues sobre o rompiera el vidrio, pues ahí vamos a ver que hay ausencia de acción. Esa es ausencia de acción. Es decir, hay ausencia de acción penalmente relevante. Y esa ausencia de acción es precisamente lo que nosotros hemos acá comentado como elemento negativo de la acción como elemento positivo del delito. Aparece el elemento negativo y consecuentemente desaparece la responsabilidad penal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los movimientos reflejos o con los estados de inconsciencia. Un movimiento reflejo, por lo menos, por ejemplo, podría ser una persona que padezca de convulsiones epilépticas, y en un momento dado, pues sufriendo ese tipo de situaciones o de convulsiones, él puede causar un daño. Ahí no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ese movimiento reflejo, esas convulsiones, no están precedidas de la voluntad criminal de él para poder responder penalmente por el daño que en un momento dado pueda causar. Hablamos también de los estados de inconsciencia, el caso de los sonámbulos, por ejemplo, que en una situación, un momento de sonambulismo, él pueda realizar un acto que ponga en riesgo o que lesione un bien jurídico tutelado.
también ese acto de inconsciencia elimina la responsabilidad penal por falta de voluntad. De tal manera que lo que queda muy claro, debe quedar muy claro, es que la acción como elemento positivo puede tener dos vertientes. Una acción activa, hacer algo que no debe hacer, o una acción pasiva, dejar de hacer algo que él debe de hacer. En cualquiera de las dos situaciones, el denominador común es que hay voluntad y conciencia, y eso lleva a la responsabilidad penal del sujeto. A contrario sensu, en el caso de la ausencia de acción, en el caso de la ausencia de acción como elemento negativo del delito, no hay de ninguna manera, como los casos que he planteado, pues una situación de voluntad o de conciencia del sujeto activo, y por lo tanto aparece el elemento negativo que deja sin efecto la responsabilidad penal del sujeto. Muy bien. Tal vez es conveniente que tratemos ahora algunas formas de operar de la acción, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca. En la doctrina hablamos de formas de operar de la acción o conducta humana delictiva, y por lo menos podemos advertir unas 4 formas. Una primera sería lo que se denomina delitos de acción o comisión. ¿A qué se refieren los delitos de acción o comisión? Consiste en una conducta humana en donde se hace algo que infringe una ley prohibitiva. Es decir, son delitos de acción o comisión cuando el sujeto activo infringe una ley prohibitiva, es decir, hace algo que no debería de hacer. Robar, por ejemplo, dar muerte a una persona. Esos son delitos de acción o comisión, porque el sujeto lo que está haciendo cuando actúa es infringiendo una ley prohibitiva. Pero hay otro tipo de acción y son precisamente los que se denominan delitos de pura omisión, o algunos le llaman de omisión propia, en donde la conducta humana del sujeto activo consiste en hacer algo infringiendo una ley preceptiva que ordenaba hacer algo que no hace. Es decir, este caso de delitos de pura omisión o omisión propia es exactamente el que habíamos planteado con la omisión de auxilio a un niño menor de 10 años o a una persona inválida. Es decir, hay una norma penal que preceptúa el deber jurídico de actuar. El sujeto que ante una situación como la que planteábamos de un niño que se encuentra en riesgo o en peligro, un menor de 10 años, o una persona inválida, el no actuar de parte del sujeto activo es un delito de pura omisión. Un delito de pura omisión o omisión propia, infringiendo una ley preceptiva. Es decir, él tiene la obligación de actuar y no lo hace. Esa es una segunda forma. Pero tenemos una tercera forma, que es una combinación de las dos anteriores, y es lo que se denomina delitos de comisión por omisión. ¿Qué es lo que pasa en los delitos de comisión por omisión? Algunos le llaman omisión impropia. La conducta humana del sujeto activo infringe una ley prohibitiva
mediante la infracción de una ley preceptiva. Fíjense qué interesante. El sujeto activo infringe una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley preceptiva. Demos el caso, por ejemplo, la situación de la madre que decide darle muerte a su hijo recién nacido, no dándole comida. Y el niño muere por inanición, porque obviamente no puede procurarse alimento por sí solo. Si analizamos ese caso, vamos a ver que es un delito precisamente de comisión por omisión. Es un delito de parricidio por omisión. Es decir, comete el delito de parricidio porque está infringiendo una ley prohibitiva, que es la que prohíbe darle muerte a su hijo, pero a través de la comisión de una ley preceptiva, es decir, a través de la comisión de una ley preceptiva que obliga a proporcionarle alimento. En este caso, es responsable de parricidio de su hijo, infringiendo una ley prohibitiva a través de la infracción de una ley preceptiva, porque estaba obligada ella legalmente a proveer de alimento a su hijo recién nacido, quien no puede proveerse alimento por sí solo. Entonces, esta es una combinación de las dos anteriores. Es un delito de comisión por omisión. Es una tercera forma de acción. Y todavía la doctrina advierte una cuarta forma de acción. Y es lo que se llaman los delitos de pura actividad. Estos delitos de pura actividad son aquellos contrarios a los delitos de resultado o materiales. Es decir, no requieren necesariamente de un cambio efectivo en el mundo exterior. Es suficiente para cometer el delito con una simple conducta humana. Por ejemplo, el solo acto de participar o de aceptar pertenecer a una asociación ilícita, por ejemplo. El solo acto. No se necesita de que el sujeto haya cometido cualquier otro delito, una extorsión, un robo, una lesión o qué sé yo. No, nada de eso. Simplemente, si un sujeto acepta participar o pertenecer a una asociación ilícita, está cometiendo un delito. Un delito de asociación ilícita es un delito de simple actividad. Sencillamente no ha provocado todavía ninguna lesión a un bien jurídico tutelado. Pero en la sola actividad o decisión de pertenecer a este tipo de asociaciones concreta lo que se llama delitos de pura actividad. Muy bien. Otro punto sería, que había quedado pendiente, platicar sobre el tiempo y el lugar de comisión del delito. Son dos situaciones que son muy importantes a la hora de analizar un caso penal y que son muy diferentes. Cuando hablamos de tiempo de comisión del delito, lo que estamos preguntándonos es ¿cuándo se cometió el delito? Mientras que cuando hablamos de lugar de comisión del delito, lo que estamos hablando es de dónde se cometió el delito. Entonces, esas son dos situaciones. ¿Cuándo se cometió el delito y dónde se cometió el delito? El Código Penal vigente en nuestro país es muy claro en definir las dos situaciones. Si vemos, por ejemplo, el artículo 19 del Código Penal, habla de tiempo de comisión del delito. Es decir, si nos preguntamos cuándo se cometió el delito, el artículo 19 dice, el delito se considera realizado
en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Es muy claro el Código Penal en el artículo 19 en cuanto al tiempo. Un delito se considera realizado en el momento en que se ejecutó la acción delictiva. Y en los delitos de omisión, en el momento en que se debió haber ejecutado la acción que se omitió. Son las dos posibilidades cuando se refiere al tiempo de acción. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué lugar se cometió el delito? Si lo que queremos averiguar o establecer es el lugar de la comisión del delito, vamos al artículo 20. El artículo 20 dice lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. En el lugar donde se produjo o debió de producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Eso es respecto del lugar de comisión del delito. Muy bien. Importante es advertir que el artículo 21 del Código Penal, cuando se refiere a este tipo de acciones delictivas, claramente establece que el error in personae no excluye de responsabilidad penal cuando el error está en la persona. Por ejemplo, en el caso de que Juan quiera y planifique darle muerte a Pedro, hace toda su intercrímenes, su planificación, y en el momento en que ejecuta el acto, en que le dispara, por ejemplo, a Pedro, desafortunadamente la bala acierta en José, que camina con Pedro, y José muere. Pero vean esto, eso es un error in personae. Le llama la doctrina error in personae porque realmente Juan no quería darle muerte a José. Probablemente ni lo conocía. Él había planificado darle muerte a Pedro, pero cuando hace el disparo, por falta de pulso, aberractio ictus, la bala da a José. Es un error in personae, pero eso no lo excluye de responsabilidad penal. Y dice el artículo 21, error en persona. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en persona distinta a aquella a quien quería propinar, a quien se proponía ofender, o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar. Él, Juan, dispara a Pedro, pero hiere gravemente a José. Él nunca estuvo, pues, en su ánimos lesionar a José. Es decir, realmente el sujeto pasivo para él era Pedro. Pero en el momento de la ejecución del delito, él lesiona a José. Esto es error in personae, pero eso no excluye responsabilidad penal. Él tendrá que responder penalmente por lo que efectuó, aun y cuando pues su conducta o su acción delictiva haya recaído en persona distinta de la que él pretendía lesionar. Eso es lo que establece claramente el error in personae del artículo 21. Y luego el artículo 22 es muy importante porque habla del caso fortuito.
Y en cuanto a los casos fortuitos son aquellos que se dan por puro accidente. Luego de que se ha podido prevenir, se ha actuado legalmente y se ha podido prevenir de cualquier manera. Es decir, se ha sido muy prudente en el actuar legal, pero aún así se puede dar la comisión de un delito. Eso es lo que se llama caso fortuito, es puro accidente. Y ahí sí hay exclusión de responsabilidad penal. Comentábamos en otra sesión de clase que hace muchos años se habló de un caso de un accidente de tránsito, me parece, que venía un camión o circulaba por la carretera del Atlántico, venía para la capital. Era pues más de la medianoche, 1 de la mañana, por ejemplo. Pero pues algo le pasó al conductor y parpadeó. La verdad es que se salió de la cinta asfáltica y fue a chocar contra una casa o varias casas que estaban a la orilla de la cinta asfáltica. Desafortunadamente él venía pues transportando combustible, gasolina. Inmediatamente de que se produjo el accidente, la destrucción parcial de los inmuebles, se regó toda la gasolina. Pero vean lo que pasó. Entiendo que a esa hora de la noche, pues una señora de la tercera edad, estaba durmiendo en su casa cuando escuchó el golpe, el ruido, estruendoso ruido que cuando el camión pues fue a dar a la casa. Y inmediatamente ella escuchó el ruido, estaba durmiendo, pero escuchó el gran ruido y al mismo tiempo pues sintió que estaba temblando. Ella lo que dijo fue terremoto. Recuerden ustedes que vivimos en un país sísmico. A esa hora de la noche, una señora de la tercera edad ella dijo definitivamente es un terremoto. Se levantó y lo primero que hizo fue encender la luz. La luz ya no encendió porque se había cortado. Como no encendió la luz, y ella siempre previsora pues de los temblores y terremotos en nuestro país, entonces ella tomó un candil que tenía cerca de su cama y encendió un fósforo para darle fuego al candil, para tener luz. En ese momento agarró fuego todo, porque la gasolina que estaba pues, regada. Lamentablemente hubo algunos heridos, quemados, y creo que 1 o 2 fallecidos. Frente a ese caso y en aquel momento la discusión, pues en las aulas de la facultad, y recuerdo que hasta en un examen se planteó el caso, es decir, ¿quién era responsable penalmente del caso? Es decir, la responsabilidad penal del que venía conduciendo el camión y se durmió y chocó con las casas y regó el combustible. O la señora que fue la que encendió el fósforo y agarró fuego todo. Y este es un caso bastante importante, pues, desde el punto de vista penal, analizarlo con todos los elementos que hemos venido estudiando. Pero en relación a lo que nos compete en este momento, es decir, al caso fortuito que estamos viendo, este es un caso fortuito, que probablemente pues exime de responsabilidad penal a la señora. Oigan lo que dice el artículo 122. Caso fortuito, dice, no incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, ella estaba actuando legalmente, es decir, estaba en su casa, oyó pues un gran ruido y dijo es un temblor, es un terremoto, encendió la luz y como no encendió el candil. Dice quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, coma,
poniendo en ellas la debida diligencia. Y era lo que se discutía en ese momento. ¿Será que ella puso la debida diligencia? Es decir, pero cualquiera podría pensar, no, pues es que ella primero debía haber indagado si no se trataba de un camión que va a gasolina y había chocado en la casa. Eso es extremadamente absurdo, pues. Jamás pensó ella eso. Lo lógico era pensar que era un temblor. De tal manera que si ella estaba actuando lícitamente, poniendo la medida de diligencia, dice, produzca un resultado por mero accidente. O sea, no incurre en responsabilidad penal cuando se da un resultado por mero accidente. Esto es lo que el Código Penal, la legislación penal guatemalteca, denomina caso fortuito. Muy bien. La verdad es que hemos hecho un análisis, casi de todos los artículos que se refieren al título 2 respecto del delito. A partir del artículo 10, recuerdan ustedes que en la sesión pasada hablamos de la relación de causalidad. El artículo 10 del Código Penal exige que haya un nexo de causalidad entre la acción o conducta delictiva del sujeto activo y el resultado producido. Debe haber una relación causal, aun y cuando, pues, este artículo 10, que es relación de causalidad, fue de alguna manera superado incluso por la teoría finalista, que sostiene que más allá de la relación de causalidad, debe haber en el sujeto activo pues una voluntad y conciencia de actuar, y que cuando se está actuando con voluntad y conciencia, siempre se persigue un resultado. Y de ahí pues la responsabilidad penal. En todo caso, la relación de causalidad es una disposición penal vigente en Guatemala, y obviamente tendríamos que pues respetarla en cuanto al análisis de responsabilidad penal por la comisión de un delito. Luego hablamos de las diferentes fases, recuerdan ustedes, del iter criminis. El iter criminis, pues, que es la vida del delito, que es el viacrucis del delincuente, o la vida del delito desde que aparece en la mente del autor hasta que éste lo ejecuta fría y reflexivamente. Dijimos que el iter criminis tiene dos fases, una fase interna y una fase externa en la doctrina. Los tratadistas dicen que en la fase interna se compone por las voliciones criminales, las ideas criminales, todas las especulaciones que el sujeto activo, que el delincuente hace desde que empieza a maquinar la comisión de un delito. Y también dijimos que la doctrina y la legislación comparte el criterio de que las ideas no delinquen. Y cuando decimos las ideas no delinquen, quiere decir que en esa fase interna del iter criminis, por especulaciones o ideas criminales, no hay responsabilidad penal por eso, por ese tipo de ideas. Sin embargo, la responsabilidad penal principia a surgir cuando principia a surgir la fase externa. Y la fase externa del iter criminis, o la segunda fase, se da cuando el sujeto activo del delito principia a exteriorizar todas sus voliciones criminales. Y en esa fase externa podemos hablar, de acuerdo al Código Penal de Guatemala, de cuatro posibilidades. La primera, dijimos, la del artículo 13, que se refiere al delito consumado. Y el delito se considera consumado, de acuerdo al artículo 13,
cuando se ha cuando se han dado todos los elementos de su tipificación. Juan quiere robarle a Pedro y efectivamente pues le roba, hace toda una planificación y la lleva a cabo y le roba. Entonces estamos hablando de un robo consumado. Juan quiere darle muerte a Pedro y efectivamente lo hace, un homicidio. Eso es un delito consumado. Pero puede ser que en la ejecución del delito el sujeto activo empieza a exteriorizar todos los actos para consumar el delito. Sin embargo, por causas independientes a su voluntad, el delito ya no se puede consumar. El sujeto que quiere entrar a robar a una casa, entra a la casa, rompe las puertas, pero en ese momento llega la policía y lo detiene. Ahí, ¿de qué hablamos? No hablamos de un delito consumado, hablamos de una tentativa de robo. Y ahí está el artículo 14 que habla de la tentativa y dice, hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes a la voluntad de la gente, a la voluntad del sujeto activo. Eso se llama tentativa. Pero hay una tercera posibilidad, que el sujeto activo que quiere cometer un delito, pues no utilice los medios normalmente adecuados o idóneos para cometerlo, o lo quiera ejecutar sobre un objeto donde es materialmente imposible realizarlo. Que les comentaba a ustedes en la sesión pasada, el sujeto que quiere envenenar a otro con azúcar, por ejemplo, no lo logra, o el que quiere matar a un muerto. Eso se llama tentativa imposible. Y el artículo 15 dice precisamente, si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. Quiere decir que no hay responsabilidad penal por las tentativas imposibles. Pues el juez, en todo caso, si advierte peligrosidad social en el sujeto, podrá imponer medidas de seguridad. Y luego tenemos una cuarta posibilidad que se refiere al desistimiento. Cuando comenzara la ejecución de un delito y pudiendo realizarlo, el sujeto activo voluntariamente decide ya no realizar el delito, ya no consumarlo. Si pudiendo realizar o consumar el delito, el sujeto activo decide no seguir adelante, no consumarlo, eso se llama desistimiento y lo exime de responsabilidad penal siempre y cuando los actos realizados por sí mismos no constituyan delito. Vale la pena, en relación a esto, que les quede claro y que no se vayan a confundir ustedes con lo que es el desistimiento procesal. Es lo que comúnmente oímos hablar en la práctica forense nuestra. Hablamos y escuchamos claramente que desistió de la acción. Eso es otra cosa. El desistimiento procesal es de derecho penal adjetivo, de derecho procesal penal. Es cuando iniciada una acción penal en contra de una persona, el sujeto que la ha iniciado pues desiste de seguir adelante. Ese es el desistimiento procesal. No es a lo que nos referimos aquí. Aquí estamos hablando del desistimiento de la acción penal. Estamos viendo la acción penal como elemento positivo del delito. Y aquí es donde el sujeto que ha comenzado la ejecución de un delito, así dice el artículo 16, cuando comenzara la ejecución de un delito,
el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicarán sanciones por los actos ejecutados si estos por sí solos constituyen delito. Importante. Muy bien. Luego, pues, hablamos en el artículo 17, de lo que es la conspiración y la proposición. Ahí también es importante advertir que en la conspiración, en la proposición, en la provocación, en la instigación y en la inducción para cometer un delito, dice, solo son punibles los casos en que la ley lo exprese o lo determine expresamente. El artículo 17 habla de que hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Y hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. Ahora escuchen bien, esto es lo más importante. Tanto la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Y el artículo 18 que se refiere a la comisión por omisión, y es parte de lo que hemos explicado el día de hoy. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Imagínense en el caso de la omisión de auxilio del niño de 10 años. Si para mala suerte, pues pasa el ferrocarril y lo atropella, lo lesiona o le da muerte, pues responderá penalmente el que habiendo omitido la acción, por haberlo omitido, responderá penalmente como que si lo hubiera producido. Y es lo que el artículo 18 llama comisión por omisión. Se comete por omitir la actividad. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar. Todos tenemos el deber jurídico de evitar que un niño menor de 10 años o una persona pues esté expuesta a peligro. Una persona menor de edad o incapacitada para actuar. El no hacerlo, en todo caso, nos plantea la posibilidad de que el resultado producido pueda ser responsabilidad penal de quien omitió la conducta realizada. Muy bien, eso pues, luego hablamos del tiempo de comisión del delito, ahora el lugar de comisión, el error en persona y el caso fortuito. Con esto prácticamente estamos finalizando rápidamente el primer elemento positivo del delito, acción o conducta humana, y su elemento negativo, que es la ausencia de acción o la falta de acción. Y esto nos lleva ya al segundo elemento. Les enviamos la agenda, ustedes ya la tienen, enviamos la agenda que se refiere a la tipicidad. Obviamente por razones de tiempo no la vamos a tratar el día de hoy, pero sí les adelanto algo. En primer lugar, no sabemos, es cuestión de las autoridades de la facultad, no sabemos si este es el último día de clases antes del feriado de Semana Santa, o si todavía trabajamos el día martes de la semana entrante. Si trabajamos el día martes, la clase es presencial y lo haremos en la facultad, en las aulas de la facultad, y ahí estaremos viendo el segundo elemento positivo del delito, que es la tipicidad. En caso de que no sea así, pues lo abordaremos la primera semana después de la Semana Santa. Y les comento esto para que ustedes tengan en cuenta que el segundo examen parcial es el 18 de abril. Es una semana después de la
primera semana después del feriado. Entonces, lo que quiero decirles es que si tenemos la oportunidad de vernos y trabajar el día martes, trabajamos sobre la tipicidad y hasta ahí tendríamos el segundo parcial, si es que no tenemos otra clase antes. En todo caso, quería adelantar que la tipicidad es el segundo elemento positivo del delito. El primero es la acción o conducta humana que hemos tratado. Pero para que una acción o conducta humana sea considerada delictiva, tiene que haber un tipo penal que la